¿Cómo que no? No, bueno, yo voy a explicar. Que viene aquí en el libro antes, vamos a explicar lo que es la masa molecular, el peso molecular, que le ya dicen lo mismo, pero no podemos decir lo que es la masa molecular si no sabemos lo que es la masa atómica. Si tú coges la tabla periódica, verás que vienen un montón de numeritos, ¿no? Y si tú coges la tabla periódica, te viene el hidrógeno, por ejemplo, viene 1, 1,01, el helio 2, 4, el litio 2, 6,90, no, el litio 3, 6,94, el berilio 4, 9,01. Bueno, pues el número de arriba es el número atómico, es el número de protones que tiene, que es lo que define un átomo, el número de protones. Y el número que viene abajo, en esta por lo menos, es el número másico, que es lo que pesa un átomo. Y eso es la masa atómica. Lo que pesa un átomo no está expresado en kilogramos, porque si no sería un número de notación científica con un menos 30 y algo. Lo que pesa un átomo se da en UMA, que una UMA es más o menos... Sí. Dice aquí que es la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12. Más o menos lo que pesa un hidrógeno, ¿vale? Más o menos. Un átomo, no un hidrógeno, un átomo de hidrógeno, ¿vale? Pues eso se toma como unidad, como es el más pequeño, y el carbono 12, si lo divide entre 12 te da un pelín más, pues más o menos lo mismo. Y la masa molecular es la suma de todos los átomos que forman la molécula, ¿vale? Entonces, para calcular la masa molecular del H2O, lo que hacen es, vamos a ver, hay hidrógeno y oxígeno. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1. ¿Cuánto pesa el oxígeno? Te vas a la tabla. 16. Y se multiplica por el número de átomos que haya. De hidrógeno hay 2 y de oxígeno hay 1. 1 por 2, 2, 16 por 1, 16 y da 18. Es decir, que una molécula de agua pesa 18 UMA. ¿Vale? Eso lo aplico a la que a veces se pone en una y a veces en gramos, depende de lo que nos pidan, pero no distingo eso. Ahora vamos. El ácido sulfúrico. Hidrógeno pesa 1, el azufre pesa 32. Tú dirás, ¿cómo te lo sabes? Digo, pues estoy harto de hacer lo mismo. Entonces, hay dos maneras de aprenderse las cosas. Por la fuerza, que es memorizarla, que te la aprendes, o de usarla tanto que ya es que va contigo a todos lados. Entonces, estas cosas se aprenden por hacer ejercicio. Lo miras hasta que ya te hartas de mirarlo. La memoria es una cosa para flojo. Y para no mirar, pues te lo aprendes. 98 UMA. Pero ¿cómo comprendes tú que tú puedes hacer operaciones con cosas tan pequeñas? Si tú no puedes pesar un átomo ni puedes pesar una molécula. Tú no vas a decir, vamos a hacer racional para pedir un whisky. ¿Me da usted 3,5 por 10 elevado a 37 moléculas de agua más 6,5 por 10 elevado a 36 moléculas de dióxido de carbono más 3,7 por 10 elevado a 37 moléculas de whisky? Bueno, moléculas de whisky no hay, ¿no? Pero vamos, imagínate que lo midieran así. No, no. ¿Tú qué quieres? ¿Un whisky, no? Sí, con Coca-Cola, sí, sí, sí. ¿Por qué no la pedí así? Digo, yo es que te estoy dando esto. Me viene bien. Dijeron, vamos a ver, ¿cómo medimos las cosas? Porque en química, por el tamaño nuestro y por el tamaño de las cosas, interesa medirlo en gramos. Si tú puedes medir 500 gramos de ácido sulfúrico, o 20 gramos de sal, o 100 gramos. ¿Qué podemos hacer para expresar estos números de una manera que se entienda y que podamos hacer cuenta con ellos? Dijo uno,
Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger y vamos a medir cuántos átomos es una cantidad normal. Por ejemplo, 1 gramo de hidrógeno monoatómico. Vamos a contar cuántos átomos tiene. ¿Esto cómo se cuenta? ¿Uno por uno? No, bueno, hay maneras de contarlo, ¿vale? Casos que lo contaron y vieron que había 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno. Y dijeron, ¿cómo? Espera. ¿Y en 2 gramos de hidrógeno molecular cuántas moléculas hay? Tío, hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de H2. El mismo número. El mismo número. Y en 12 gramos de carbono. Vamos a contar. 1, 2, llegaron 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Perdón? Pues este número es especial. Este número tiene que tener algo. Pues sí, tiene algo. Tiene algo. Este número le llamaron el número de Avogadro. Número de Avogadro. Sería Avogadro el que lo midió. El que se puso a contar. O sea, si se hubiera puesto a contar, le quedarían todavía un montón de millones de años para terminar de contar, pero bueno, él sería más inteligente. Y dijeron, pues vamos a crear una unidad nueva que tiene la particularidad de que no es unos gramos, no es una unidad en el sentido como 1 kilogramo, que son 1000 gramos, sino que depende de la sustancia, pesa una cosa u otra. Y dijeron, ¿y yo cómo va a hacer una unidad que pesa distintas cosas según la sustancia? Sí. Sí, dijeron, sí. Vamos a definir un mol. Sí, porque es H2. Y en otro átomo porque es C nada más. En un mol hay 6,022 por 10 elevado a 23 de lo que sea. ¿Y por qué nos viene bien ese número? Porque ese número, si yo cojo una cantidad de moléculas de agua, esa cantidad de moléculas de agua me pesa 18 gramos. 18 gramos es una cantidad con la que puedo andar. Entonces, en vez de definir una unidad dependiente de los gramos, dijeron una unidad dependiente de lo que yo pusiera. Yo he puesto que un mol vale esto. Es lo mismo que decir que una docena son 12. ¿Vale? No estoy diciendo de qué, pero yo sé que una docena son 12. ¿De qué? No lo sé, me da igual, de lo que sea. De lo que sea. Si son huevos, pues son huevos. Si son soldados, pues soldados. Una docena de soldados son 12 soldados. Y en ese sentido de unidad funciona muy bien. Porque yo puedo saber un mol de José Luis. ¿Cuántos José Luis son? 6,022 por 10 elevado a 23 José Luis. O sea, una cantidad impresionante. Todo el mundo lleno de José Luis. ¿Por qué sirve para esto? Pues los átomos son tan pequeños que pesan muy poco. Entonces tengo que coger un montón para formar una cantidad que esté en gramos. Y esa cantidad viene muy bien. Entonces, un mol de carbono, por ejemplo, son 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. ¿Y cómo sé yo cuánto pesa eso? Pues eso pesa lo que pesa el carbono, en gramos, 12 gramos. Si yo, como un átomo de carbono pesa 12 UMA, si yo cojo un mol, me pesa 12 gramos. Si yo cojo un mol de H2, pues tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de H2. Y pesa distinto del carbono.
no tienen la misma masa. ¿Por qué? Porque las moléculas de hidrógeno pesan mucho menos que los átomos de carbono. ¿Mm? Entonces, si yo cojo, ¿qué pesa más? ¿Un mol de José Luis o un mol de Scarlett Johansson? Pues un mol de José Luis. ¿Por qué? Porque José Luis solo pesa más. Entonces, por mucha cantidad que coja yo de Scarlett Johansson, si siempre son la misma cantidad que de José Luis, siempre un mol va a pesar más. Va a pesar, pues, imagínate, 90 kilos por 6, un montón. Y Scarlett Johansson pesará 60 o sale tú, pesa menos. Tiene menos masa, porque por muchas que sean, como pesan menos que yo, va a pesar menos. Por lo mismo pasa con los átomos. Si yo cojo la misma cantidad de moléculas de hidrógeno que de átomos de carbono, los átomos de carbono van a pesar 6 veces más siempre. ¿Mm? ¿Cómo sé yo esto? Que un mol de carbono pesa 12 gramos. Porque un mol es el peso atómico molecular, depende si es un átomo o una molécula, expresado en gramos. Y además, los moles vienen muy bien para las reacciones porque no tengo que estar con los gramos. Los gramos no me dan números enteros ni nada, pero los moles sí, porque es una cantidad de materia que corresponde a los átomos. Entonces, si yo en una reacción química tengo que un mol de H1, o sea, H2, si yo escribo esto, que es verdad, vamos a ver. ¿Dónde salió la palabra gramo, Guille? Si yo tengo el hidrógeno en forma molecular y tengo oxígeno en forma molecular, y yo sé que esto reacciona para dar agua, yo sé, no sé cuántos gramos reaccionan, si no lo mido, pero sé que un mol de esto reacciona con medio mol de esto para dar un mol de esto, que era igual que lo de los volúmenes. Estos sí son relaciones de número entero sencillo, entonces puedo medir un mol. ¿Que lo quiero convertir en gramos? Pues luego lo convierto en gramos, pero las reacciones químicas me dan las cantidades en moles que reaccionan de la sustancia, que al fin y al cabo es la cantidad de átomos que reaccionan con la cantidad de átomos que el otro. Esto quiere decir que una cantidad de átomos de hidrógeno reacciona con media cantidad de átomos de oxígeno para dar la misma cantidad de hidrógeno de átomos, o sea, de átomos de hidrógeno en agua. Entonces el mol es como la docena, no es una unidad como el gramo, sino es una cantidad de cosas juntas. Una docena son 12. Un mol es, lo único que cambia es el número, 6,022 por 1023. Para comprar huevos los compras por docena y para comprar átomos los compras por número de Avogadro. ¿Mm? ¿Ves la diferencia que hay o no? Y que no es lo mismo, no es lo mismo una docena de huevos de avestruz que una docena de huevos de gallina. ¿Por qué? Porque los huevos de avestruz son más grandes, porque el carbono más grande pesa más. Entonces, aunque sea la misma cantidad, un mol es la misma cantidad, sí, pero no pesa lo mismo. ¿Habéis hecho algún ejercicio? No, me han dado letra. Pues venga, vamos a hacerlo. Lo he intentado, ¿no?